Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo a cómo estés escuchando y viendo el programa del día de hoy. Este es un nuevo programa, es el programa número 91 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Hoy es el día número 13 de septiembre del 2020 y esta es la tercera temporada ya de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que este es el inicio del programa del día de hoy. Le agradezco a todos aquellos que nos siguen semana tras semana y le doy la bienvenida a los que se suman en este programa del día de hoy. Te cuento cómo puedes hacer para escuchar los programas anteriores. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Palabra de Pueblo es nuestro Facebook, @Palabra de Pueblo es nuestro Instagram, @Palabra Pueblo, nuestro Twitter y nuestro canal de YouTube Palabra de Pueblo. Así que ahí puedes ver los programas anteriores y escucharlos, también los de esta temporada y también los de la primera y la segunda temporada de Palabra de Pueblo. Los temas del día de hoy van a ser el primero, que se conmemoró un 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización. Trataremos ese tema. El segundo será lo que pasó un 11 de septiembre, que fue el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile, el presidente socialista que tuvo Chile. Y el tercer tema será entonces un nuevo Día del Maestro, esta vez con el contexto de la pandemia. Así que así está presentado entonces el programa número 91 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, de esta tercera temporada del día 13 de septiembre del 2020. El primer tema que vamos a desarrollar es el que habíamos anunciado en el inicio del programa, y es que el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Esto tiene que ver cuando el 8 de septiembre de 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado, conocido como la UNESCO, proclamó el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización. Este año justo se da en el contexto, ¿no?, de que esta enseñanza y aprendizaje está marcado por lo que es la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, este año se hace hincapié en la enseñanza y el aprendizaje durante y después de esta crisis que llevará a la pandemia del COVID-19, ¿no? Especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías que se van a dar, y la lectoescritura, sobre todo dirigidas, que van a los jóvenes, así como también a los adultos, ¿no? Por eso la crisis del COVID-19 constituye para ahora un crudo recordatorio de la gran diferencia entre el discurso político y la realidad. Y ya antes de esta pandemia existía entonces una gran brecha, y esto se ha intentado disminuir, pero de manera ha incrementado, y consecuentemente con la repercusión en la vida diaria y en el aprendizaje de los jóvenes y adultos que no carecen o no disponen de las competencias necesarias para la lectoescritura, ¿no? Por eso es necesario resaltar la alfabetización en un mundo de contexto de crisis, y que hace verdaderamente importante, por lo menos, que sean alfabetizados la mayor cantidad de personas en el mundo. Por eso recordamos un día más como el Día Internacional de la Alfabetización, que pasó este 8 de septiembre a través de este video que vamos a ver a continuación. Imagine no saber leer durante una pandemia y perder información que podría salvarle la vida. Hoy en día, este es el caso de al menos 773 millones de adultos y jóvenes alrededor del mundo que carecen de competencias básicas en alfabetización. Globalmente, la pandemia de COVID-19 ha interrumpido la educación, afectando a 91% de los estudiantes y 63 millones de maestros. Si bien se han realizado esfuerzos para continuar la educación a través del aprendizaje a distancia, los programas de alfabetización de jóvenes y adultos han sido suspendidos en su mayoría. Esto es un triste recordatorio del frágil estado del aprendizaje de la alfabetización. Esto tiene que cambiar. Para aprovechar el poder transformador de la alfabetización, debemos priorizar la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Debemos invertir en educadores para que puedan adaptar la enseñanza a diversas condiciones. Debemos construir sistemas de aprendizaje robustos para que los programas de alfabetización a lo largo de toda la vida sean flexibles. Juntos, podemos aprovechar el tiempo de crisis para reinventar la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización. En el Día Internacional de la Alfabetización, tenemos que intensificar los esfuerzos colectivos y comprometernos a convertir a la alfabetización y el aprendizaje en una prioridad para que nadie quede excluido. El segundo tema que desarrollaremos ahora es lo que ocurrió un 11 de septiembre de 1973, pero en el estado hermano de Chile, y fue nada más y nada menos que una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile,
conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de izquierda de la Unidad Popular que él lideraba, ¿no? Al mando de lo que fue el general Pinochet, el nefasto Augusto Pinochet. Allende había asumido en 1970 como presidente de Chile y había sido el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de las elecciones generales en un Estado de Derecho, ¿no? Su gobierno se marcó carácter reformista y se caracterizó por una creciente polarización política en la sociedad y una dura crisis económica que desembarcó en una fuerte convulsión social, ¿no? La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, a que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros, que es la Policía de Chile. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. En la mañana del 11 de septiembre de 1963, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda, que es el Palacio de Gobierno de Chile. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el palacio fue neutralizada. El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante ese periodo fueron cometidas sistemáticamente violaciones a los derechos humanos y se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso fue disuelto. Vamos a recordar entonces esto a través de un video que explica también y extiende lo que ocurrió el golpe de Chile de 11 de septiembre de 1963 contra Salvador Allende. Poco tiempo antes de la asunción de Perón a la presidencia, de las elecciones que lo van a llevar al gobierno por tercera vez, se produce uno de los hechos más graves de la historia latinoamericana, que fue el golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿no? El famoso Pinochetazo, un golpe dado claramente por los Estados Unidos y la CIA, monitoreado por Kissinger, como ya sabemos ahora, por muchos documentos desclasificados, la instalación de la barbarie en Chile y un modelo económico neoliberal que se va a instalar 3 años después en la Argentina con otro golpe militar en nuestra patria, ¿no? Vamos a ver ahora algunos tapes y algunos documentos fílmicos sobre el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, y particularmente les pido que presten atención al final, ¿no? A ese audio tan dramático, la despedida de Allende del pueblo chileno. En 1970, Salvador Allende, en su cuarta postulación, accedió a la presidencia de Chile, apoyado por una agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular. Inició entonces una experiencia difícil y única: llevar al país a transitar por una vía democrática hacia el socialismo. Una vez en el gobierno, amplió el volumen de tierras expropiadas, inició la socialización de importantes empresas, hasta entonces en manos privadas, y concretó la nacionalización del cobre, sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó el enfrentamiento con los Estados Unidos, quienes a partir de ese momento apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista. La naturaleza radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional, en medio de un contexto en que aún primaba la política de Guerra Fría. El gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Luego de conformarse una junta militar, esta emitió un primer comunicado solicitando al presidente la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende resistió junto a sus más leales colaboradores en el Palacio de la Moneda y advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo, como presidente de Chile.
Antes de ser bombardeada la Casa de Gobierno, dirigió sus últimas palabras. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y a las 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó. El último tema que desarrollaremos en el día de hoy es lo que ocurre un 11 de septiembre aquí en Argentina y es conocido como el Día del Maestro. Esto es debido a que se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el padre del aula en Argentina. Pero tiene su origen en la Conferencia Interamericana de Educación, celebrada en Panamá en 1943, que resolvió que el maestro desarrolla una actividad fundamental en la escuela y que es la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y la devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos. Por eso que ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad en el año 1868 el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento. 2 años más tarde, entonces, el presidente de la Argentina, de ese entonces, en 1945, Edelmiro Farrell, firmó un decreto por el cual se adoptó ese día, el 11 de septiembre, para la conmemoración en nuestro país del Día del Maestro. Por eso vamos a ahora ver un video en donde alumnos, en medio de lo que es el contexto de la pandemia, agradecen a sus docentes, a sus maestros, por haber estado presentes con ellos. Así que vamos a verlo. Lo profundo cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Esto ha sido el programa número 91 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 13 de septiembre del 2020, en esta tercera temporada que llevamos. Así que muchas gracias a los que han estado del otro lado. Le damos la bienvenida a los que se iniciaron para escuchar este programa en el día de hoy y los invitamos y los convocamos a que lo hagan nuevamente en el próximo programa dentro de 7 días de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que hasta el próximo programa.